Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Vamos a iniciar un breve estudio de la palabra de Dios, lo cual quiero explicarle a ustedes en breve acerca de por qué debemos de creer en que Jesús es el Salvador, porque Jesús es el que vino para que nosotros, creyendo, fuéramos perdonados de nuestros pecados. Quiero demostrarle de acuerdo a la Biblia, porque sabemos perfectamente que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces todas las personas o los profetas que fueron apartados para poder explicar esta promesa o estas palabras, sabemos que ellos lo hacían o lo escuchaban porque Dios les hablaba. ¿Y por qué sabemos eso? Porque tenemos pruebas contundentes de que todo lo que se ha hablado en la Biblia ha sucedido, se ha llevado a cabo. Entonces, si todas las cosas han sido hechas conforme a las Escrituras, yo creo que todo lo que falta por venir, por ejemplo nuestra redención o más bien nuestra salvación, que todavía muchos de nosotros estamos aquí en este mundo, pero un día vamos a comprobar que esto era realidad. Porque si la Biblia habla acerca de la salvación, nosotros creemos que esto es verdad porque toda la Escritura se ha cumplido. Y se ha cumplido detalle a detalle también en nuestras propias vidas. Entonces yo quiero en este momento, usted que apenas está escuchando la palabra o que ya la ha escuchado, pero quiero confirmarle por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, que todas estas cosas son verdad. La palabra de Dios es verdad, la Biblia es verdad, se ha cumplido. Así que aunque haya miles de personas que no crean en esto, lo que sabemos, lo que conocemos, que muchas cosas todavía o muchas cosas se han cumplido y algunas todavía no se han cumplido, pero nosotros creemos porque la mayoría de las veces hemos tenido pruebas de que esto es verdad. Entonces ahorita voy a darles a conocer acerca de la promesa de Dios, y para que juntos podamos aprender de cuál es el plan de nuestro Padre que está en los cielos. Para empezar, quiero demostrarles en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. O sea que la palabra de Dios escrita, nosotros tenemos que creerla y tenemos que seguir el consejo de Dios, seguir esa palabra para que todas las cosas que dice ahí que nosotros las hagamos se cumplan. Se van a cumplir sus promesas si nosotros seguimos la palabra de Dios. Dice versículo 17: de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Sí, porque una vez que tú creas la palabra de Dios, tú vas a poder caminar en esa verdad, y entonces vas a estar completamente preparado para hacer el bien. Vas a estar entrenado para poder hablar sabiduría de Dios, para que otras personas no se pierdan y así puedan caminar en la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Porque toda la enseñanza es buena para refutar el error. Por ejemplo, muchas personas hablan cosas que no son verdad en lo que está escrito, pero dice que la palabra nos enseña para poderle enseñar a otros que está en un gran error.
Sin embargo, existen dos grupos en el mundo solamente: los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Entonces los hijos de desobediencia, aunque le expliques toda la vida, no te van a entender. Pero los hijos de Dios, estos sí van a entender. Van a entender claramente la palabra y no la van a discutir. Por ejemplo, lo que yo estoy hablando aquí, no lo estoy inventando ni estoy tratando de interpretar la Biblia. Te la estoy leyendo y tú estás viendo que sí, que dice que la palabra de Dios es para enseñar, para ayudar y para corregir y para mostrar cómo vivir bien. Entonces estoy aquí poniéndole alguna palabra más de mí. No, le estoy diciendo lo que está escrito aquí. Pero si alguien viene y dice, no te creo, no me creas a mí, yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios en su palabra. Entonces, pero esto es para el que cree, esto es para toda aquella persona que quiere cambiar su vida, que el Señor la ha llamado para ser hijo de Dios, y una vez que ya seas hijo de Dios, entonces caminarás en el Espíritu Santo y Él te va a dirigir a todas las cosas que tienes que hacer. Así es que dice en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 3: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces aquí vemos que Dios llama a las personas para que puedan hablar su palabra. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo yo, estoy hablando la palabra de Dios para que todo aquel que escuche crea y entonces pueda seguir a nuestro Señor Jesucristo para ser salvado una vez que se haya arrepentido. Versículo 2 dice que Dios había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Entonces aquí vemos que ya todos los profetas del Antiguo Testamento ya estaban hablando acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca de que se iba a traer las buenas noticias de salvación. Y se cumplió. Muchos años más tarde, cientos de años más tarde, se cumplió lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Esto te digo yo para que puedas creer de que este libro no es un libro inventado por hombre. Por eso que te estoy explicando que se había hablado desde hace cientos de años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Ya se había hablado acerca de este plan. Versículo 3 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dios había prometido que iba a nacer un rey, hijo de David, según la carne. Pero todos sabemos que Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo, porque era el verbo de Dios, porque era la palabra de Dios. Ya existía. Ya lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, como está en todos los libros. Más adelante les voy a explicar. Pero se hablaba de él en todos los libros. Así que teníamos a Jesús en el Antiguo Testamento. Ya después, por eso dice que Dios se hizo carne, porque Él vino, se hizo carne y fue nacido de una virgen llamada María. Entonces vivió entre nosotros para poder predicarnos el plan de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En breve le estoy explicando, porque muchos quizá
apenas se están acercando al Señor y no saben nada acerca de la Biblia. Pero aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que vendría en el futuro, lo cual se cumplió. Y todo lo que está escrito de Él se cumplió. Por eso es que creemos que nosotros un día estaremos en el reino de los cielos con nuestro Padre. Entonces, eso es lo que yo quiero, le pido a Dios que quede bien claro para que usted fundamente su fe en la promesa de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días festivos, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí está hablando acerca de obras, acerca de cosas que muchas personas hacen o celebran, y muchas cosas para la salvación, para ser salvo. Pero como dice aquí, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida. No porque comas algo te va a quitar la salvación. No porque bebas algo te va a quitar la salvación. Obviamente que todo en exceso, eso es pecado y no lo tienes que hacer. Sin embargo, no se trata la salvación de hacer ninguna obra, ni comer nada, o comer mucho. No se trata de eso. Se trata de que Dios nos dio la gracia para ser salvo a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que se hablaban en el Antiguo Testamento, dice que era sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que usted sepa y entienda perfectamente, y no lo anden engañando, que si no se pone lente no va a ser salvo, que si no se pone un sombrero no va a ser salvo, que si no se pone esto se pone el otro, que si no come esto, que si no come el otro, no va a ser salvo. No. Usted va a ser salvo por fe y por la gracia de nuestro Padre que está en los cielos y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted no tiene que agregarle absolutamente nada a su salvación, porque esto es por gracia. Y le estoy mostrando la profecía para que usted sepa y entienda cuál es la profecía desde el Antiguo Testamento acerca de nuestra salvación. Dice en Juan capítulo 5, versículo del 44 al 47. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibes gloria los unos de los otros y no buscas la gloria que solo de Dios viene? Se dan cuenta que mucha gente anda tratando de buscar hacer algo para que los hombres le den gloria y todo. Pero aquí lo más importante de que está hablando la Biblia, lo más importante es que busquemos a Dios. Que busquemos a Dios para que Él se glorifique en nosotros, porque ciertamente toda la gloria le pertenece a nuestro Padre que está en los cielos. Dice, no penséis que yo los voy a acusar delante del Padre, dice el Señor Jesús. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes, dice, habéis puesto la esperanza. Pero si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque Moisés escribió de mí, dice Jesús. Es lo que le estaba comentando, de que Jesús se había hablado en todo el Antiguo Testamento. De hecho, Él fue el que dictó los mandamientos, Él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, fue Jesús. Entonces, todos estaban hablando acerca de Jesús, y vino a encarnarse en una virgen. Entonces, de ahí nació en carne. Por eso dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros,
porque él ya estaba en el Antiguo Testamento y ahora él lo está explicando acá en hecho hombre, en persona. Le está explicando a la gente que lo sigue. Dice, hay quienes los acusa, dice Moisés, en quien ustedes habéis puesto toda la esperanza. Pero si creen en Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no crees a sus escritos, o sea, a lo que escribió a Moisés en los libros del Pentateuco, en los libros del Antiguo Testamento, dice, pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, ¿cómo puedes creer en Jesús si no crees lo que se escribió en el Éxodo, en el Génesis, el Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Levítico? ¿Cómo puedes creer en Jesús si no crees en eso? Entonces, para poder creer en Jesús tienes que creer que se hablaba desde los 5 libros del Pentateuco, hablaban del Señor Jesús. Y no solamente de eso, porque más adelante lo vamos a ver, que también hablaron los salmos y hablaron también cantares y todos los libros del Antiguo Testamento, todos hablaban de Jesús, nuestro Salvador. Porque esa es la promesa de Dios. Y por eso es que se empezó a ver a nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta Apocalipsis. Por eso quiero aquí en esta clase que quede bastante claro que estamos hablando de un Dios. No estamos hablando de cualquier persona. Porque muchos dicen, no, él nació de la Virgen María, pero nunca más había existido. Pero él existía desde antes de la fundación del mundo. Él existía con Dios desde un principio. Desde un principio. Porque dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. La palabra es Cristo. La palabra es el camino. Por medio de él se hicieron todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Entonces, dice, en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad de Dios nos fue dada a conocer cuando nuestro Señor Jesucristo ya llegó aquí a la tierra. Dice, según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Por eso el Señor Jesús fue encomendado a una misión muy especial. Tenía que reunir todas las cosas en Dios. ¿Por qué? Porque estaban separadas o han estado separadas por el pecado. Entonces, una vez que ya Él perdona todos tus pecados, entonces tú ya tienes una comunión con Dios. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para reunir todas las cosas en Él, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Él es el mediador de los hombres, Él es el mediador de todas las cosas que estaban separadas de Dios y que Él vino para poder unirlas. En Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Él es el Señor que está sobre todas las cosas. Él es el Señor que hizo los cielos y la tierra, para gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Porque después en otro estudio le voy a explicar que a Dios nadie lo ha visto jamás, ni lo ha escuchado, ni ha escuchado su voz. Para que no piensen que en el Antiguo Testamento estoy inventando de que sí, allí estaba nuestro Padre en algunas escrituras que se ven como que sí era Él, pero no, era Jesús. Porque ciertamente está hablando y se deja ver en algunas ocasiones, como a los padres de Sansón, se deja ver en algunas ocasiones por Dios, pero no, era nuestro Señor Jesucristo. Él era el que hablaba al pueblo y se dejaba ver.
Por eso muchos están confundidos aquí. Dice, ¿por qué? Y luego inventan un montón de cosas. Dice, no, es que, sí, mira. Dice que Dios no se dejaba ver. Pero no, lo que quiere decir es que no dejaba ver su rostro, sus ojos. Inventan cada cosa, puro invento, pura mentira. Eso no dice la Biblia. ¿Ok? La Biblia dice, a Dios no lo ha visto nadie jamás, ni ha oído su voz, ni ha visto su aspecto de cómo es. Así que para que no te andes inventando ninguna imagen de Dios, si quieras poner tu monito de barro, tu estampita y adorarle porque ese es Dios. No, nadie lo ha visto ni nadie ha escuchado su voz. El único que se le ha visto y ha escuchado su voz es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Todo lo vamos a ir viendo. Juzgue por usted mismo la Escritura. No estoy alterando ni inventando nada. Todos los versículos, si usted me sigue en mi página, todo lo vamos a aclarar. Le voy a mostrar dónde está Jesús en cada página de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y le voy a demostrar en dónde aparece algunas veces hablando el Padre. Por ejemplo, en Éxodo, ahí aparece en una escritura el Padre diciendo que respetemos a su ángel, que va llevando a todo el pueblo de Israel por el desierto, dice, para que no se vaya a despertar su ira y entonces pues sean castigados. Pero bueno, luego le voy a explicar detalle a detalle en las únicas maneras, y no habló con voz audible porque dice que nadie ha escuchado su voz, ni tampoco dice que nadie ha visto su aspecto de Dios. ¿Ok? Entonces, siempre nuestro Señor Jesucristo ha estado al frente de todas las cosas de nuestro Padre que está en los cielos. Y como hijo amado, nosotros tenemos que respetar porque es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que ahí tenemos, y vamos a continuar aquí con Filipenses 2:11. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 1 Corintios 15:28 dice, y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Aquí vemos cómo nuestro Señor sujeta todas las cosas al Padre, pero dice que al final de los tiempos, cuando ya todo esto se haya terminado, entonces el mismo Hijo se va a sujetar a su Padre, y entonces ahora Dios va a ser todo y en todo. Va a ser su majestad completamente. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo ha unido a una humanidad caída, pero también dice, tanto en la tierra como en el cielo, va a unir todas las cosas y las va a sujetar a Dios. Pero una vez que haya cumplido su trabajo de sujetar todas las cosas a nuestro Padre, que es santo, 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 y que sus ojos son tan limpios que no pueden ver el pecado, y que él no puede ser visto por nadie, ni puede escuchar, ni puede ser escuchado por nadie. Entonces, pero a través de nuestro Señor Jesucristo se obtiene la reconciliación del mundo y asimismo del universo. Por eso dice, de lo que está en la tierra y de lo que está en el cielo. Entonces, al final de todo, que se termine todo esto, entonces que Jesús haya sujetado todo por medio de su sangre, por medio de su gran sacrificio, ahora Él se va a sujetar al Padre, y ahora Dios dice, será todo en todo. Estará su majestad reinando por los siglos de los siglos, y estaremos ahí con nuestro gran Dios y Salvador. Dice en Romanos 16:27, al único sabio Dios sea la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo para siempre jamás. Amén. Así se ha dicho, al único sabio Dios sea la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio de Él? Porque no podemos llegar al Padre si no es por Jesús. No podemos nosotros, porque ciertamente tenemos que ser limpiados.
porque Dios no nos puede ver si todavía nosotros no hemos sido perdonados por nuestros pecados. Sus ojos son tan limpios que nosotros no podemos entrar al lugar santísimo. Pero una vez que somos perdonados de nuestros pecados, a través de nuestro Señor Jesucristo, ya podemos entrar al lugar santo. Y dijo el Señor Jesús, dice, pidan lo que quieran, dice al Padre. Yo lo voy a hacer, dice, pero pídanselo a Él para que su nombre sea glorificado. Bendito sea Dios, porque nuestro Señor Jesucristo se sujeta a su Padre. Él nos da el ejemplo de sujetarnos a todas nuestras autoridades. Y su autoridad es el Padre y Él se sujeta al Padre. Entonces nosotros también tenemos que sujetarnos a todas las autoridades. Si a usted le dice un policía que se pare, párese. Sea obediente. No se pase la luz roja, hombre. No se pase un alto. Sea obediente. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales dice el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Entonces, aquí está hablando acerca de todos aquellos que no creen. Estos fueron cegados por el diablo, fueron cegados y no pueden entender la palabra, y no la van a entender. No la van a entender, ciertamente, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Entonces, todos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo yo sé que soy escogido? Si todos están siendo llamados por medio de la palabra de Dios. Fácil y sencillo. El Señor va a abrir tu corazón para que entiendas la palabra y creas en nuestro Señor Jesucristo, te arrepientas de tus pecados y entonces Él te limpia, te sana, te salva y te restaura. Así de sencillo. Tú vas a tener la gracia de Dios sin que te des cuenta. Así es que no te preocupes. Es más, si no crees y nunca vas a ser salvo, tampoco te vas a preocupar, porque no te importa la salvación. Así que si te estás preocupando ahorita es porque Dios te está llamando. Te está llamando para que seas salvo y para que creas en su Hijo Jesucristo. Porque los incrédulos, los que cegó el entendimiento, simplemente se van a burlar de la palabra. Se van a burlar, estos ni son ni van a ser nunca hijos de Dios. Y fueron llamados, pero no atendieron al llamado. Entonces, de esas personas, por eso es que yo siempre he dicho, y hago un llamado también, entre paréntesis aquí, a todos los hermanos cristianos, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios. No se pongan a discutir con nadie la palabra de Dios. Amados hermanos, no la discutan. Aunque sea un pastor de 40 años pastoreando, o evangelista, o cristiano de 50 años de cristianismo, y ustedes crean que es, pero no es. Cristiano es aquel que ha sido esclavizado al Espíritu Santo, que está sometido al Espíritu Santo. Y un cristiano no es contencioso, no es peleador, no es... en Gálatas capítulo 5, ahí tenemos toda la descripción de lo que es un cristiano, de lo que el Espíritu Santo hace en un cristiano. Así es que no discutan. Si dicen, no, este no es la palabra, déjenlo. Ustedes continúen su camino. No se preocupen por eso, porque Dios sabe a quién ha llamado para entender su palabra, porque solamente un grupo entiende su palabra en el mundo entero, o en el universo, se puede decir. Solamente entienden su palabra los que le ha dado el entendimiento, los que Jesús ha alumbrado, los que han sido regenerados, los que han sido nacidos de nuevo. Los que no han sido nacidos de nuevo pueden ser líderes o pueden ser personas que supuestamente son cristianas en las iglesias, pero no lo son. Nunca van a entender la palabra y siempre van a andar peleando y van a hacer sus sectas, van a hacer sus bolitas por allá y van a inventar cada cosa y van a decir que ellos casi no estudian la Biblia también porque Dios les habla todos los días, porque ellos son escogidos y pueblo de Dios.
son unos grandes mentirosos. Así que usted no se ponga a discutir, amado, y continúe haciendo lo que está escrito solamente. No le añada nada, ni a la derecha ni a la izquierda, no le aumente, haga lo que está aquí escrito nada más. Porque por ejemplo aquí en la escritura dice en el 2 de Corintios que leímos, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. ¿Quién es el Dios? El diablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio. No la van a entender. De la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios, no la van a entender, hermano, no la van a entender. Van a inventar una serie de cosas, van a decir no, que tenemos uno va a decir tenemos 3 dioses, uno va a decir tenemos 2 dioses y medio, otro van a decir tenemos un dios, otro van a decir un dios y medio. Te van a inventar cada cosa. No, usted haga lo que está escrito aquí. Si ya nuestro Señor Jesucristo dijo, yo vine y no vine por mi propia cuenta, porque el Padre me ha mandado. Haga lo que está escrito. ¿Para qué le va a aumentar? No. Sí, veniste por tu propia cuenta, pero también alguien vino como tu guardaespaldas. No invente nada, hermano. No invente nada. Nomás crea lo que está escrito y punto. Ya, es todo. Es todo lo que tiene que hacer. Porque dice en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas han sido escritas para que creas que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Solamente en el nombre de Cristo vas a tener vida eterna. No puedes tener vida eterna en otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Y dice que estas cosas se han escrito para que creas. O sea, no tienes que estar tú aumentando más cosas de lo que lees. Dice que estas cosas han sido escritas para que creas. Con eso nada más. Con que creas en el Hijo de Dios, con que creas en nuestro Señor Jesucristo, es todo lo que está escrito en la Biblia. Es todo lo que se te está pidiendo. Aquí no se te está pidiendo que inventes tantas cosas. Que no, que Jesús es esto, Jesús es el otro, es que no. Aquí está clarito. ¿Y qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Si está bien claro. Para que creyendo tenga vida en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? Dime. ¿Qué es lo que no entiendes? Sí está claro. Pero tenga cuidado. Porque le digo que van miles de engañadores aumentándoles cosas a los versículos. No, a los versículos no se le tienen que inventar nada. Se escribieron estas cosas para que creas y tengas vida en el nombre de nuestro hermoso Jesús. Dice en Juan 5, versículo 39 y 40. Escudriñan las escrituras, dice, o leen las escrituras, dice, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. A ver, ¿qué es lo que dice? Pues lo que está escuchando, hermano. Aquí no puedes aumentarle ni quitarle nada. La escritura da testimonio de Jesús desde el Antiguo Testamento. Que Él era el que estaba ahí. Él era el que hablaba a Moisés. Él era el que le habló en la zarza ardiendo. Él es el que le habló a los padres de Sansón. Él fue el que recibió la ofrenda de los padres de Sansón. Está bastante claro. Está bastante claro la escritura. No vamos a aumentarle ni vamos a quitarle. Así es que dice, y no quieren venir a mí para tener vida. Dice que estudian y estudian, dice la escritura, dice. Y no quieren venir a Jesús, dice. ¿Y cómo está eso? Si supuestamente conoces toda la escritura y sabe que nuestro Señor Jesucristo estuvo en todo el Antiguo Testamento y dan testimonio de Él.
Y ahora el Señor Jesús le está hablando a todos sus seguidores, a todos los que estaban con él en ese tiempo, a los fariseos, en concreto a los fariseos, le estaba diciendo, bueno, pues ustedes son expertos en leer las escrituras y me han leído todo el tiempo a mí ahí estoy. Yo le dicté la escritura a Moisés. Entonces, ¿y por qué no quieren venir a mí? Para que tengan vida. Lo que pasa, hermano, es que el ser humano es un cuerpo tan emocional que inventa cada cosa y dice cada cosa por emoción. Muchos quieren que los oigas, que ellos profeticen y para que digan, mira, ese viene directamente del cielo. A lo mejor es sobrino del ángel Gabriel o es hermano de algún ángel. O sea, para aumentar su ego. Esa es una gran maldad y blasfemia en contra de Dios. Es una gran maldad, hermano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y deja de vagar que tu mente ande vagando por todos lados. No, solamente dedícate a las escrituras. Dísela que esta es la palabra profética más segura. Esta es la que tenemos. Es la profecía que está en la Biblia. Yo sin que Dios me diga, te puedo decir tu pasado, tu presente y tu futuro. Sin que Dios me lo diga. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. Porque está escrito. Yo te puedo decir como cristiano qué es lo que te va a venir. Te puedo decir como cristiano qué es lo que estás viviendo. Y te puedo decir como cristiano qué es lo que viviste. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque aquí en la escritura me dice todo lo que es el ser humano desde que nace, crece y muere. Todo lo dice la escritura. Entonces no necesito estar buscando a cualquier ángel que a veces son demonios vestidos de ángel o el mismísimo Satanás. Así que para qué vas a andar buscando cosas imaginarias o diciendo lo que tu perverso corazón piensa. Todo lo tenemos escrito aquí en la palabra de Dios. Lo que es verdadero, lo que es limpio, lo que es sano. Por eso dice que nos conformemos con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que no le aumentemos, que no le quitemos para nada a la escritura. Muchos creen que la escritura es el manual del fabricante. Muchos creen que la escritura es la brújula del creyente, cómo caminar. Muchos creen que la escritura es la gloria del hombre. Muchos creen que la escritura es declarar que te va a ir bien. Muchos creen que la escritura es metafísica, confesión positiva. Confiesa que te va a ir bien. Mira, no confieses nada. Pídele a Dios que te vaya bien. Pídele a Dios lo que tú quieres, lo que tú necesitas, con un corazón contrito y humillado. Deja de estar declarando cosas que no tienen sentido. Deja de estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ahora, si no eres cristiano, pues no te preocupes, porque de todas maneras el capítulo 3 de Juan dice que todos los que no creen en Jesucristo están bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. Así que pues, sigue profetizando, sigue contando tus sueños que Dios te reveló anoche, cosas que no tienes que hablar, y sigue haciéndolo. De todas maneras, pues ¿cuál es el problema? Si dice que la ira de Dios está sobre ti. Pero si eres un hijo de Dios, confórmate con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Gracias por escucharme. Vamos a continuar con este estudio. No hemos terminado. Lo que yo quiero es mostrarte acerca del plan de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, desde cuándo viene esto, desde los profetas. Más adelante en otra clase, en la clase número 2, te voy a explicar acerca en dónde aparece nuestro Señor Jesús y todas las demás promesas que tenemos para nuestra salvación. ¿Ok? Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete para que tu
tu celular o tu computadora te mande una señal que hay un nuevo video, un nuevo estudio. ¿Ok? Cuídate mucho, cuida a tu familia, que Dios te bendiga.